La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, presenta el programa Hablando con la Verdad. Muy buenos días, amigos y amigas. Nos sentimos muy complacidos de compartir con todos ustedes este espacio. Te invitamos a que nos acompañe durante esta hora de reflexión. Estamos hoy a domingo 26 de julio del 2015, son las 8:06 de la mañana y deseamos que el Señor sea con todos ustedes en esta hermosa mañana. A todos aquellos que nos sintonizan a través del 93.6 Melodía FM, les deseamos muy buenos días a los que nos están sintonizando a través de este dial aquí en Lanzarote, en Arrecife, en Fuerteventura, en la Isla La Graciosa y hasta donde llegue esta señal de radio. No cambie de dial, lo invitamos a que nos acompañe en este su programa Hablando con la Verdad. Pues el objetivo de este espacio es invitarte, amigo y amiga, a reflexionar acerca de creencias, costumbres que a veces nosotros consideramos o damos por verdaderas, pero que a la luz de las Sagradas Escrituras logremos, ese es el objetivo, logremos hacer una diferencia entre la verdad y la mentira, entre lo santo y lo pagano, entre lo bueno y lo malo. Nuestro mejor deseo es arrojar un poco de luz sobre aquellas cosas que hoy vemos un poco oscuras. Y aquí pues estamos muy bien acompañados en esta mañana con 3 de mis hermanos de la Iglesia de la Luz del Mundo, con quienes vamos a conversar, vamos a desarrollar una plática y lo invitamos que usted nos ayude. La plática que vamos a desarrollar en esta mañana es la verdadera Santa Cena instituida por el Señor. Bueno, aquí tengo a mis hermanos que están conmigo en la cabina y les vamos a dar la bienvenida. Mi hermano Gabriel Silva está con nosotros. Muy buenos días, hermano Gabriel. Primeramente, que la paz de Dios sea con cada uno de mis hermanos, y pues esta misma paz que nuestro Señor Jesucristo le ofrece a la iglesia, pues de esa misma manera nosotros tratamos de impartirla al mundo, que estas palabras que hoy hemos de recordar sean para beneficio y edificación de sus almas. Dios le pague por acompañarnos. Mi hermano Johnny Ortega está también con nosotros. Bienvenido, hermano Johnny. Sí, hermano, muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente hoy domingo trayéndole lo que es la voluntad de nuestro Dios, y que sea nuestro Dios que nos ayude en esta santa mañana para que, como decía nuestro hermano, aquellas personas saquen diferencia de la mentira, de la verdad y de lo malo y de lo bueno. Dios le pague por acompañarnos. También está mi hermano José Albino. Hermano José, bienvenido. Buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Es un placer poder estar de nuevo con todos ustedes. Esperemos que lo que hemos traído en esta mañana nos sirva para que nosotros meditemos y pensemos, como decía nuestro hermano Emerson al comienzo, en lo que realmente muchas veces llevamos y que tenemos por costumbre, pero primeramente Dios nos ayude en esta mañana para que todo lo que traigamos afloje un poco de claridad a lo que se vive un día a día. Muy bien, Dios les pague a ustedes 3 por acompañarnos en este panel donde vamos a platicar acerca de la verdadera Santa Cena. Al decir verdadera es que hay falsa, hay cosas que se hacen por tradiciones, por costumbres, y vamos a considerar aquellas cosas que Jesucristo instituyó y las cosas que el Señor no instituyó. Dentro de un momento regresamos con ustedes, amigos y amigas. No se vaya del dial, acuerde, está
en su programa Hablando con la Verdad. En unos minutos regresamos con ustedes. Mientras tanto, disfrute de las alabanzas en este domingo 26 de julio del 2015. Aleluyas y glorias le dará su esposa, que esperando está. Cristo viene en una nube, el Cordero de Dios. Cristo viene en una nube, el Cordero de Dios. Recordamos, Jesús, hoy tu muerte en la cruz trajo gozo, vida y salud. Glorias te damos, Jesús. Cristo viene en una nube, el Cordero de Dios. Cristo viene en una nube, el Cordero de Dios. Padeciste, Jesús, desprecio y gran dolor. Tú no has muerto, vives, Jesús. Glorias te damos, Jesús. Cristo viene en una nube, el Cordero de Dios. Cristo viene en una nube, el Cordero de Dios. Cristo viene en una nube, el Cordero de Dios. Cristo viene en una nube, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Cordero de Dios. Bueno, ya estamos aquí con ustedes, amigos y amigas, en su programa Hablando con la Verdad, de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Ya habiendo presentado a mis hermanos que están aquí acompañándome, con quienes vamos a platicar en esta mañana acerca de estas cosas. Para usted que nos sintoniza, vamos a platicar de la verdadera Santa Cena instituida por el Señor. Vamos a comenzar, hermanos, si les parece, viendo lo que no instituyó el Señor, ya que muchas cosas que vamos a mencionar a usted, amigo y amiga que nos oye, se le van a hacer familiar, se va a familiarizar porque son costumbres, son tradiciones, son invenciones que el hombre ha llevado por muchos años. Porque cuando hablamos de Santa Cena, quizás si usted es católico, su mente se le va a ir a la Eucaristía, ¿verdad? A la Eucaristía, donde se familiarizará con lo que es la hostia, con lo que es el vino, ¿verdad? Que aunque lo quitaron, ya no todos participan del vino. Y también enseñan algo, pues que esto sí no lo va quizás usted a escuchar muy seguido, pero lo que es la transustanciación. Entonces vamos a ver, la Eucaristía fue instituida
por el Señor Jesucristo tal como se enseña hoy en día? Hermano, pues si nos basamos bíblicamente, vemos que la Eucaristía no es algo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo haya instituido. Vemos que cada una de las enseñanzas que Cristo dejó, pues la vemos reflejada en las Escrituras y podemos dar testimonio por medio de ellas de que no es verdad acerca de la Eucaristía. Muchos estamos hablando claro con la verdad. Si la Iglesia Católica pues ofrece una hostia, ofrece un vino para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero aquella hostia, aquel vino no van conforme a lo enseñan las Escrituras. Aún dice la Escritura: si en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. En aquellas pequeñas cosas que para el hombre le es pequeño, para Dios es muy importante. Pero esa copa de vino que aún tiene para ellos alcohol, y esa hostia que no es un pan como lo instituyó nuestro Señor Jesucristo, porque eso era la recordación de la Pascua, que era un pan ácimo, un pan sin levadura. Entonces vemos que aún en su forma, en lo natural, no tiene una forma de pan, y ese fruto de la vid, que era el zumo de la uva, era sin alcohol. Y vemos que ahora en día pues aún beben y aún ofrecen, bueno, ya no lo ofrecen como decía el hermano, pues viéndolo materialmente, hay un coste para ofrecerle a toda la iglesia. Pero era un mandamiento, no era un sacramento como dice, porque nuestro Señor Jesucristo no instituye sacramentos, sino mandamientos. Un mandamiento que le dejó a sus santos apóstoles que hicieran esto para recordar su muerte, para recordar que de dónde fueron libertados y de dónde fueron sacados. Sí, porque bueno, la hostia como la conocemos hoy en día fue inventada, ¿verdad?, en el año 1215. Roma la inventó con la doctrina de la transustanciación, ¿no?, que es algo que vamos a mencionar en el Concilio General de Letrán. Es muy importante lo que está mencionando mi hermano Gabriel, ya que el Señor instituyó un pan, ¿verdad?, instituyó una forma, ahora lo vamos a ver dentro de un momento, pero es muy curioso porque aún, ¿verdad?, mencionábamos antes de comenzar el programa con mis hermanos, el Señor Jesucristo mencionó que todos debían de beber, ¿verdad?, de aquella copa, todos debían participar de aquel pan. Y curiosamente, lo que tradicionalmente se ha enseñado en el catolicismo, nada más se ve que el que consagra, el sacerdote, es el único que toma el vino, ¿verdad? De ahí los feligreses solo participan de la hostia, o sea que como que es incompleta la cosa, ¿verdad? No es como el Señor Jesucristo verdaderamente lo instituyó. Pero esto es muy curioso. Aquí entramos a algo muy curioso, ¿verdad? Lo que es la transubstanciación. ¿Qué es eso? Pues primeramente, hermano, tenemos que tener en cuenta que la transubstanciación es un dogma. Uh-huh. Ya es algo que no lo creó nuestro Señor Jesucristo y no creado por el hombre, por la Iglesia Católica. Y podemos ver es algo que no enseña nuestro Señor Jesucristo, y dice un dogma, según el cual y el vino que se administra en la Eucaristía se convierte por la consagración en el cuerpo y la sangre reales de Jesucristo. Vemos que aquella enseñanza no carece de textos bíblicos, carece de fundamento. Literalmente. Vemos que en ese momento piensan que en ese momento que nuestro Señor Jesucristo está con sus apóstoles, uh-huh, el catolicismo, muchas religiones piensan que en ese momento el vino se convierte en sangre y el pan en carne, en cuerpo, y era clara que es el fruto de la vid. Uh-huh. ¿Ya? Entonces podemos ver un ejemplo en Mateo 26, del 26 al 30. Sí. Que vamos a ver, dice así:
Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pues podemos ver aquí, hermanos, que él aclara que es del fruto de la vid, ¿ya me entiende? Y que la Iglesia Católica, pues, han quitado muchas cosas, como usted lo decía hace un momento. Dice, tomar de todo ellos, ya todos tienen que tomar del vino. Participar. Sí. Pero solamente vemos que solamente el sacerdote puede tomar aquel vino. Y lo mismo el pan vemos que es una hostia, como usted decía hace un momento, no es un pan como nuestro Señor Jesucristo lo tomó aquel día. Uh-huh. Y o sea, la transustanciación es la creencia de que aquella hostia literalmente se convierte en la carne. En la carne, sí. ¿Verdad? Y lo que leía usted, hermano, es el Señor lo está tomando como una representación, ¿no? O sea, en ningún momento lo que ha leído usted, en ningún momento dice el Señor, esto se va a convertir en mi carne, o esto es la sangre. No, Él lo estaba representando, ¿no? De esa forma quería el Señor que se le recordara, porque eso es la Santa Cena, ¿no? Es el recuerdo del sacrificio, de la muerte que iba a tener el Señor Jesucristo. Solo quería mencionar que en el año 1414 es cuando se quita el vino en la Cena del Señor dentro del catolicismo, y fue por orden del Concilio de Constanza. O sea, vemos que no es... aquí hay algo muy, muy interesante, porque el hombre está quitando lo instituido por Dios, ¿verdad? Y no es Dios el que lo está quitando, es el hombre quien lo está quitando de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Entonces vemos que son cuestiones, tradiciones, que a la luz de las Sagradas Escrituras no tienen ninguna validez. Vemos que también es necesario, o vemos en otras celebraciones pseudo religiosas, que a veces toman, ¿verdad?, cualquier pan, a veces toman cualquier vino. Otros grupos no solamente lo hacen también de otra forma, no comen el pan, otros usan agua, y todo esto lo vemos sin una preparación, ¿verdad? Sin una preparación adecuada. Vemos que todo debe tener un orden. Así es triste ver cómo el hombre ha cambiado las cosas de Dios por las costumbres humanas, por aquellas que piensan de que son favorables a cada uno de nosotros, olvidándose de los mandamientos que Dios ha establecido. Dios estableció unos mandamientos los cuales nosotros como cristianos debemos seguir y llevar adelante. Es triste saber de que Dios, habiendo dejado instituido algo, el hombre lo haya transformado, lo haya cambiado, conforme a la mente de cada uno de ellos, olvidando las cosas de nuestro Dios. Él dejó instituido una forma determinada para hacer y para recordar algo que era memorable, algo que era sagrado, algo que era digno, y el hombre lo ha transformado. Y se podrá tomar cualquier pan, se podrá usar cualquier vino. ¿O de qué forma se puede participar? ¿Debe haber una preparación? Amén, hermano. Pues tiene que haber, aún el apóstol Pablo, cuando empezó a ejercer este mandamiento, a practicar el mandamiento, a recordarlo, le veía que instruía a la iglesia. Dice en 1 Corintios, dice en Romanos 6:20, dice así, Romanos, no, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa indignamente del Señor, beberá
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aún no solamente les decía cuán necesario era participar, sino que de esa participación tenía que haber un reconocimiento espiritual. Ya no tenía que ser solamente, les decía así, particípesen, pero antes de participar, júzguese usted mismo, mire cómo está su corazón, cómo está su obrar, porque lo que vamos a recordar no es una muerte de un amigo, no vamos a recordar la muerte de un familiar, vamos a recordar quien murió por nuestros pecados en una cruz. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Y seguimos platicando aquí, mis hermanos tienen muchas cosas que aportarnos, pero en un momento regresamos con ustedes, amigos y amigas, para seguir desarrollando este interesante tema. Estamos hablando de la verdadera Santa Cena instituida por el Señor, no lo que son tradiciones y costumbres como lo es la Eucaristía, no, estamos viendo lo verdadero que el Señor instituyó. En un momento regresamos con ustedes, no se vaya, está en su programa Hablando con la Verdad. Quiero llegar, do reina el Señor y con Él estar. Yo quiero entrar en esa ciudad al celeste hogar. Yo quiero llegar a esa mansión que Él fue a preparar. Yo quiero llegar con Cristo Jesús para siempre morar. Celeste ciudad, do reina Jesús. Mansión perenal, donde viviré, hogar bello hogar, do Cristo reina ya. Yo quiero entrar a ese país con Cristo vivir. Yo anhelo oír la voz celestial venir hacia mí. Yo quiero arribar allá donde está Cristo Jesús. Deseo cantar canción celestial por la eternidad. Celeste ciudad, do reina Jesús. Mansión perenal, donde viviré, hogar bello hogar, do Cristo reina ya. Yo quiero vivir en ese hogar por la eternidad. También disfrutar la Jerusalén, ciudad celestial. Ahí quiero andar, ver ese mar, mar de cristal. Con Cristo vivir, con Él ser feliz por la eternidad. Celeste ciudad, do reina Jesús. Mansión perenal, donde viviré, hogar bello hogar, do Cristo reina ya. Celeste ciudad, do reina Jesús. Mansión perenal, donde viviré, hogar bello hogar, do Cristo reina ya. Celeste ciudad,
reina Jesús, mansión perenal, donde viviré, hogar bello hogar, do Cristo reina ya. La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, te invita a que nos acompañes a nuestras reuniones todos los días a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana te invitamos a nuestro culto dominical. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, aquí en Arrecife, Lanzarote. Te damos unos números de contacto, el 928-96-2200, 928-96-2200 y 618-783-574. Te invitamos en este día que nos acompañes a nuestra escuela dominical que da comienzo a las 10 de la mañana. Eres bienvenido. Bueno, y seguimos aquí para todos aquellos que nos empiezan a sintonizar. A través del 93.6 estamos hablando de la verdadera Santa Cena instituida por el Señor. Mencionábamos así, ¿verdad?, de una forma superficial, porque es algo muy extenso, lo que es la Eucaristía y el dogma de la transustanciación, ¿verdad? Estamos viendo lo que a la luz de las Escrituras se nos enseña. Sí. Hermano, podemos ver que según si la Iglesia Católica, como lo ha establecido, como afirman que Jesucristo en ese momento convirtió el vino en sangre y el pan en carne, estaría violando un mandamiento de nuestro Dios, porque nos enseña las Escrituras allá en Levíticos que nuestro Dios dio un mandamiento al pueblo de Israel de no comer sangre. No comer sangre. Dice allá en Levíticos 17:10. Dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieren alguno sangre, yo pondré mi rostro contra las personas que comieren sangre y la cortaré entre su pueblo. Pues vemos aquí claramente, hermanos, que es un mandamiento de Dios que en el tiempo al pueblo de Israel, pero también lo vemos a través del apóstol Pablo en Hechos, que también le dice a los gentiles de aquel mandamiento. Dice allá en Hechos 15. Sí, estamos viendo, ¿verdad? Lo que Hechos 15:19. La palabra de Dios nos enseña, amigo y amiga que nos está escuchando, ¿verdad? Dice también en Hechos, aquí vemos en la gracia, ¿no? Estamos leyendo en Levítico que pues muchos dirán, no, eso es de la ley, eso es aparte, pero vemos en la gracia que el apóstol Pablo también trae aquel mandamiento. Dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea que hemos mandamiento de Dios. Ahí estamos sacando, el error en que está el catolicismo, porque no, entonces Cristo no hizo la voluntad de nuestro Dios. Correcto. Pero a través de las Escrituras nos damos cuenta que es una equivocación pensar que en ese momento hubo esa transformación. Muy buena aportación, ¿verdad, hermano? Estamos viendo lo que es eso, lo de la transustanciación, que pues no lo predicó el Señor realmente, ¿verdad? Es una invención, como mencionábamos hace un momento, que fue inventada por el hombre en el año 1216, como artículo de fe en el Concilio General de Letrán. Pero vemos que el Señor nunca
Nunca dijo que ese pan se iba a convertir en su cuerpo literal, ni aquel zumo de la vid se iba a convertir en su sangre literalmente. Simplemente, amigo y amiga, eran símbolos. De esa forma, de ese pan, quería el Señor que se recordara tomando aquel vino. En ningún momento se convierte aquello literal en la carne o la sangre del Señor. Muy bien, vamos a cerrar este punto, ¿verdad? Porque hay cosas muy importantes que queremos nosotros mencionar. ¿Cómo se instituye? Vamos a ver dos cosas. ¿Cómo se instituye la Santa Cena y qué elementos debe llevar? Vamos a ver primero cómo se instituye, ¿verdad? ¿Cómo se instituye la verdadera Santa Cena? Que algunos conocen por Eucaristía, que viene de la palabra griego dar gracias, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que instituyó el Señor en la Cena del Señor con sus apóstoles. ¿Cómo se instituye? Vamos a verlo a raíz de las Sagradas Escrituras, cómo instituyó la Santa Cena el Señor. Nos dice en San Lucas 22:7, nos dice de esta manera, dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Sabemos que esto era un mandamiento que Dios había dado al pueblo de Israel, de que, y sería perpetuamente, dice la palabra de Dios, allá en el Éxodo, creo Éxodo 12:14, sí, que ellos deberían de celebrar esta fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. De la Pascua. En cuanto a la Pascua. Y nos dice que la Cena del Señor se instituyó en el día primero del mes de Abib, que fueron cuando ellos fueron liberados. Dice que sería el primer mes del año para los israelitas. Y ellos celebraban esto cada año. Cada año lo hacían porque era una fiesta solemne, la cual había dado nuestro Dios para ellos. Y nos dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. También sacrificaban un cordero, que sabemos que era un simbolismo de lo que representaría nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de la gracia. Correcto. Y entonces Jesús dice que envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparemos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia, esta es la casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento, alto y dispuesto, y preparadlo allí. Vemos que los apóstoles fueron e hicieron exactamente como Jesucristo les había dicho que hiciesen. Sí. Y dice más abajo en el 22:17, dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. La institución de la Santa Cena la dejó Jesucristo para recordar la muerte, la resurrección de Él, el sacrificio que Él iba a hacer por todos y cada uno de nosotros. Y vemos que la instituyó Él mismo, llevando a cabo aquello que los israelitas hacían cada año, de hacer la cena aquella de los panes sin levadura y matar a aquel cordero. Pero en el tiempo de la gracia la instituyó nuestro Señor Jesucristo, y no es conforme a lo que hemos visto, aquello que hemos visto que hace la Iglesia Católica, sino conforme a lo que representaba el pan y el vino para Jesucristo. Era un simbolismo simplemente de la representación de aquella liberación que Jesucristo iba a hacer con cada uno de nosotros. Sí, así es, ¿verdad? Bueno, y que cuando la instituye el Señor, qué importante es considerar qué elementos, ¿verdad?, debe llevar la verdadera Santa Cena que instituyó el Señor, porque estamos viendo que la Eucaristía nada más reparten una hostia ellos, ¿verdad?, que es una oblea de harina, simplemente, ¿verdad? Pero que vemos que quitaron el vino, como mencionábamos antes, en el año 1414, solo participa la feligresía del pan, de la hostia, ¿verdad? Ya no podemos decir pan, no tiene forma. No tiene forma, ni creo que entra en esa categoría. ¿Qué elementos debe llevar la verdadera Santa Cena? Pues como lo decía el hermano, dice, cuando nuestro Señor Jesucristo
manda a Juan y a Pedro a preparar la Pascua. Dice que se acercaba a los días de los panes de ¿qué cosa? Sin levadura. Entonces vemos que es muy importante que aún en la preparación de aquel pan, dirán los religiosos, pero es que se van solamente a lo literario, pero en esos pequeños detalles es donde poco a poco nosotros vamos cumpliendo la voluntad de nuestro Dios y no nuestra voluntad. Entonces dice, se acercaba a los panes sin levadura. Aquel pan no tenía, como lo dice, no tenía que tener levadura. Dice en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los profetas, decía que antes de celebrar la Pascua tenía que haber 7 días en sus casas, no tenía que existir la levadura, para que aquella levadura no leudara la masa, no la fermentara. ¿Por qué? Porque eso en la gracia significaría que era el pecado. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo envió a sus apóstoles y que prepararan el fruto de la vid. El fruto de la vid es un zumo de uva sin fermentar. Y vemos que muchas veces, porque su hermano se ha dado cuenta, van a un supermercado, llegan, compran un vino, dice zumo de uva, y vean, este tiene poco grado de alcohol. Vemos que el que nuestro Señor Jesucristo instituye no es un zumo de uva fermentado, no es un vino que sea para embriagar, aunque dicen, no, es que es un poquito que bebemos, pero ese poquito, decía el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda la mesa, lo que acaba de decir el hermano. Entonces, con ese poquito ya se está faltando a ese mandamiento. ¿Qué es ese mandamiento? Pues aún en la preparación, que es el pan y el vino, son dos elementos sencillos, los cuales son así de sencillos, pues se pueden hacer y se pueden cumplir. Correcto. Muy bien, ¿verdad, amigo y amiga? Nos está escuchando, estamos en su programa Hablando con la Verdad, de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa, mis hermanos, y continuaremos con este tema tan interesante de esta mañana, la verdadera Santa Cena instituida por el Señor. Porque dentro de unos días, ¿verdad? Dentro de unos días, la Iglesia La Luz del Mundo tiene una cita muy importante el día 14 de agosto en la ciudad de Guadalajara, donde se dan cita más de 350,000 hermanos de diferentes delegaciones del mundo a conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y se conmemora a través del pan y del el zumo de la vid, ¿verdad? De la copa de bendición que bendicen. Algo muy importante que vamos a recordar cuando hagamos nuevamente nuestra introducción, los beneficios, trae grandes beneficios lo que es la Santa Cena y cuándo se puede celebrar. Y algo muy importante que lo dejaremos para el final, es necesario alguien quien bendiga el pan. Cualquier persona puede bendecir el pan y bendecir la copa, porque vemos que el sacerdote lo que hace es consagrarlo, ¿verdad? El Señor habla de bendecir el pan y bendecir la copa. En un momento lo veremos, amigo y amiga. Ahora lo dejaremos con una alabanza para que también usted se vaya preparando. No se vaya, estamos con ustedes en un momento. Ven a ayudarme, y si he caído, a levantarme. Si alguna vez yo provocara que un alma tuya se extraviara, reprenderás aquel descuido y andar me harás por tu camino, guiándome tú. Harás que en todo sea más fiel y temeroso
paciencia y más cuidado. Enséñame a no olvidar ni un solo rasgo de tu bondad, cada promesa, cada verdad, todo lo hermoso de tu amistad, y que no olvide nunca jamás tu sacrificio ni tu pasión, esas heridas, ese dolor que hicieron libre mi corazón. Si en la locura de mi arrogancia, viéndome alguno, te blasfemara, llorar me harás, y arrepentido podré mirar que te he ofendido, y si temblando quiero acercarme, deja que llore tu pecho amante, y así seré fiel a tu lado, sintiendo que me has perdonado. Si alguna vez retrocediera y por mis faltas huir quisiera, tú mi Señor no lo consientas, y libra mi alma de aquella afrenta. Si no miro que mi destino va de la mano con tu camino, ¿para qué quiero libre albedrío? Si es que no tengo yo tu cariño, enséñame a no olvidar ni un solo rasgo de tu bondad, cada promesa, cada verdad, todo lo hermoso de tu amistad, y que no olvide nunca jamás tu sacrificio ni tu pasión, esas heridas, ese dolor que hicieron libre mi corazón.
Son las 8:50 de la mañana. Está en su programa Hablando con la Verdad. Te invitamos en este día, amigo y amiga, que nos visites a nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana. Estamos ubicados aquí en la calle Doctor Gómez Ulla, número 78, aquí en Arrecife, Lanzarote. Recuerda, a las 10 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical y todos los días a las 6 de la tarde también nos reunimos. Te invitamos para que escuches la palabra de Dios revelada a un apóstol de Jesucristo. Bueno, ya estamos en la recta final de nuestro programa y aquí con mis hermanos pues comentando, ¿verdad?, acerca de los detalles tan importantes, ¿verdad?, que tiene la Santa Cena. Trae grandes beneficios, porque aparte de conmemorar la muerte del Señor, trae beneficios para nuestra alma, trae beneficios para aquel que participa dignamente del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué beneficios podemos mencionar así de una forma breve, ya que el tiempo pues pasa rápidamente? Podemos hablar acerca de lo que nos enseña a la palabra de Dios y de lo que el mismo Señor Jesucristo dijo que traía aquella participación. Primeramente, hermanos, pues, ¿qué beneficios trae participar en la Santa Cena? Comer el pan y el vino. Trae esa comunión con Dios, el perdón de nuestros pecados, porque al ser cristianos no podemos decir que somos santos, siempre estamos cometiendo errores, estamos cometiendo faltas. Y pues en la iglesia la Santa Cena se celebra cada año. ¿Con qué propósito? Que aquella persona tenga esa oportunidad de buscar, de purificarse, de buscar ese perdón de parte de nuestro Dios. Trae esa comunión con Dios. Renovamos el nuevo pacto. A través de la Santa Cena estamos renovando aquel pacto que hicimos el día que bajamos a las aguas del bautismo. Lo estamos renovando, estamos siendo nuevas criaturas, estamos siendo limpios. Ahora, son muchos beneficios, pero también tenemos que pensar qué manera no podemos hacer como algunas religiones que toman un tiempo para purificarse, para limpiarse ciertos días, y después de que se acaba aquel tiempo, vuelven otra vez al pecado, vuelven otra vez a su vida normal. No, aquí en la iglesia del Dios vivo es diferente. Tenemos una enseñanza que si hacemos ese sacrificio, si hacemos tenemos ese beneficio, porque es un gran beneficio que viene de parte de nuestro Dios, sí. Perdonar nuestra falta, nuestros pecados, tenemos que guardarlo, tenemos que intentar ser lo más, darle esa gratitud a nuestro Dios, pertenecerle a nuestro Dios, hacer la voluntad de nuestro Dios, pero guardando aquel perdón que hemos recibido, correspondiéndole como Él quiere. Es una oportunidad para cambiar, ¿verdad? Sí, para ser mejores. Es una nueva oportunidad que el Señor nos permite a cada uno de nosotros. Y no es cualquier cosa, ¿verdad? Comer o no se puede tomar de cualquier manera, ¿verdad? Tenemos que también tener aquel entendimiento que es algo muy sagrado. Sí. Es algo que viene directamente de parte de Dios. Aún dice aquí en Juan 6:54, el que come y bebe mi sangre, vida eterna, y yo lo resucitaré el día postrero. Aún fíjese qué tan importante es tomar la Santa Cena, porque dice, el que come y bebe mi sangre. Nuestro Señor Jesucristo en aquel día, este ha participado, fue uno de los que recordó mi muerte, este fue uno de los que se limpió por la sangre del Cordero, por mi sangre. Entonces, qué tan necesario vemos que aún para resucitar en aquel día postrero es la participación del pan y el vino. Y pues no solamente ello, no solamente la participación, como decíamos, sino, decía el hermano ahorita, cualquier persona puede bendecir, cualquier persona puede repartir el pan y el vino, pues cualquiera lo puede hacer, pero con una autoridad de Dios. Y hay una autoridad de Dios en la tierra, en la iglesia del Dios vivo. Ese es un punto muy importante, ¿verdad? Porque cuántas religiones, ¿verdad? Cuántas iglesias conmemoran la muerte del Señor,
Pero aquí entramos a un punto muy, muy importante que creo que es la base de todo, ¿verdad? Amén. ¿Quién puede bendecir el pan y bendecir la copa? ¿Podrá hacerlo cualquier persona? ¿O qué se necesita? ¿Qué se necesita para poder llevar a cabo aquella bendición? No la consagración, porque el catolicismo enseña que se consagra aquel pan, se consagra aquella hostia, y vemos que en el catolicismo lo hace un sacerdote, ¿verdad? Cosa que la palabra de Dios nos muestra que los que ofrecían antes los holocaustos eran los sacerdotes, que era el antiguo pacto, ¿verdad? Pero el Señor trajo un nuevo pacto, ¿verdad? Amén. Trajo un nuevo ministerio establecido sobre mejores promesas, Así es. pero que también trajo una autoridad que debe ser visible en la iglesia del Señor. Así es. ¿Qué cómo nos no. enseña la Biblia acerca de eso? Pues dice la Escritura en un texto muy conocido, pues cuando hablamos para defender estos puntos doctrinales, dice en 1 Corintios 12:28, a unos puso en la iglesia primeramente apóstoles. Vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo instituye la Santa Cena, estaba reunido era con sus apóstoles. Correcto. No estaba reunido ni con el oyente, ni con los muchos que predicó y hizo milagros, no, solamente estaba con sus santos apóstoles. Así es. Entonces son ellos los cuales quien bendicen la copa, son cuales los que consagran esa copa a Dios, los que tienen la autoridad de Dios. Aún dice, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas. Son ellos los cuales tienen esa autoridad, porque nadie más. Vemos que, como ayer tenía la oportunidad de hablar con una persona, le decía, fíjese que todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ser con una autoridad de Dios, bajo la autoridad apostólica, porque sin un apóstol, a ciencia cierta nada podemos hacer. Si lo vemos, si lo demostramos a través de las Escrituras, sin un apóstol no podríamos efectuar un bautismo, y mucho menos conmemorar la Santa Cena, porque son ellos quien tienen la autoridad. Así es, hermano, es muy importante lo que está resaltando usted, porque sabemos que todo aquello que nuestro Señor Jesucristo hizo, se lo dejó a sus santos apóstoles. El mismo apóstol Pablo decía en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. O sea,